Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. A continuación, declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó. Trágica noticia para los venezolanos y para el continente y para hoy la sociedad globalizada, donde los venezolanos han denunciado una y otra vez la violación de derechos humanos, la necesidad de detener y frenar la dictadura de Maduro, la movilización que vimos ayer del pueblo de Venezuela en ejercicio de su soberanía, pero también de la necesidad y las ganas de cambio que tiene el país y nos recibe esta tragedia, una tragedia en medio de una consulta, una movilización, el ejercicio de la mayoría de los venezolanos, una consulta que deja claro al mundo, pero también a las Fuerzas Armadas, el ejercicio necesario de la mayoría, estando incluso en desventaja, mientras la dictadura usurpa los poderes del Estado, la infraestructura del Estado, hace absoluta gala de su ineficiencia en cumbre el continente Tobago para que surja esta tragedia. El pueblo venezolano una vez demuestra gallardía, mayoría, ejercicio de fuerza y que no se va a rendir. Y precisamente porque no queremos ver más naufragios y mucho menos niños, mujeres asesinados indirectamente por una dictadura que lo expulsó de su país. Eso es hoy Nicolás Maduro Moros. Solamente por eso impulsamos el ejercicio de la mayoría, el ejercicio de la consulta popular, la organización, la unidad y presentar alternativas. Declarar además, lo que una de las cosas más importantes, solamente es el artículo 70 de nuestra Constitución, la base constitucional. Tiene que ver sobre todo con lo que vamos a hacer ahora en ejercicio de esa mayoría, en canalizar esa energía del pueblo de Venezuela, y tiene que ver con algunas cosas en el corto plazo. Lo primero, llevar a través del Parlamento Nacional el acuerdo formal de desconocimiento del fraude de la dictadura, del fraude parlamentario, de lo ilegítimo e ilegal de ese proceso, pero también rechazado de forma contundente por el pueblo de Venezuela. La necesidad de proteger el Parlamento como una institución legítima del pueblo de Venezuela. Declarar formal y legalmente la continuidad constitucional desde el poder legislativo para mantener la vigencia de la Constitución, la defensa de nuestro pueblo y la exigencia sobre todo de libertad, de cambio en este momento. He comunicado y voy a comunicar también a todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, para asumir una oficina diplomática, para poder garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan esa pretensión de circo que quiere la dictadura montar el próximo 5 de enero, como lo hicieron este año, a través de sobornos, a través de extorsión, a través de militarización del Parlamento Nacional. Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, el apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal, las denuncias ante la Corte Penal Internacional, sustentar cada uno de los casos, la demanda, la dictadura, pero también lo que ha sido la responsabilidad de proteger al pueblo de Venezuela. Una diplomática de manera clara, una doctrina que está en debate hace más de 20 años, introducida además por Kofi Annan en su momento. Creo que también a través de una comisión que vamos a designar, que viene a reforzar el trabajo de, por ejemplo, hombres como el embajador Tarre, de un equipo amplio de abogados, entre otros, para poder fortalecer el trabajo con respecto a lo que es justicia universal y responsabilidad de proteger en este momento al pueblo de Venezuela. Asumimos una tarea constante de reunir y realinear la mayoría venezolana en este momento que atraviesa Venezuela. Creo que la consulta es un paso fundamental de organización, de movilización, como lo decíamos el día de ayer, cumplió los objetivos que se plantearon y se presentaron al pueblo de Venezuela en organización, movilización, apoyo y respaldo internacional, comunicación, no solamente política, sino social, organizativa. Aguas abajo, como ustedes saben, fue colocada de manera casi artesanal por nuestra gente, por voluntarios, por ciudadanos, que a pesar de los riesgos, montaron y permitieron la expresión de cada venezolano. Y hay una parte clave de este proceso: la protesta, el ejercicio de la mayoría, la movilización del pueblo de Venezuela. Aquí una pregunta clave para las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada en inicios del 2021? Como lo decíamos ayer, como lo ratificamos hoy, cierre sin duda de un ciclo para la dictadura, cuando las protestas por falta de gasolina, gas, comida, agua, medicina, sean incontenibles. No solamente
como fueron este año espontáneos en su mayoría producto además de la pandemia, sino que nos vamos a dedicar también a convocar al pueblo de Venezuela a exigir sus derechos, a exigir en la calle, a protestar, a manifestarse. Entonces hay diferentes mecanismos que tenemos. ¿Qué van a hacer? Se van a poner del lado de la dictadura y engrosar las listas de violadores de derechos humanos, o por el contrario, van a sumarse a la lista de la transición, de los héroes que van a rescatar a Venezuela y los ciudadanos que no se rinden y no bajan la voz, que por el contrario exigen sus derechos. Es inevitable el ejercicio de la mayoría de Venezuela, como ha pasado todos los años en nuestro país, por cierto, como ha pasado una y otra vez. Y la convocatoria para nosotros va a ser central en todo momento y acompañar a nuestra gente. Así que asumimos como línea no solamente la instalación del Parlamento el 5 de enero, sino la convocatoria al pueblo de Venezuela a exigir, a manifestar y a protestar en cada una de las calles de Venezuela. Es una tarea, entonces, de convocar, de respaldar, de facilitar estas protestas a lo largo y ancho de Venezuela, a lo largo y ancho del país. Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Nos convoca a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos ayer en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve a el ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. La efectividad o no de la consulta tiene que ver no solamente con la organización, no solamente con la esperanza, no solamente con la comunicación, el rechazo al fraude, no solamente con haber legitimado ese rechazo al fraude y haber matado definitivamente el intento de fraude de la dictadura. Tiene que ver con no doblegarse ante la dictadura, con no bajar en ningún momento el espíritu de los venezolanos. Y ese es el día de ayer el producto de un esfuerzo de miles que terminó siendo de millones en un momento que Venezuela atraviesa la peor crisis en la historia de nuestro país. Solamente comparado hoy y luego de ver la tragedia de William con países como Siria, con países en su momento como Cuba, aunque hoy, debo decirlo, los indicadores de Venezuela solamente, y lo saben, hemos conversado, son comparados con países en guerra. Solamente con países que estaban en guerra, en hambruna, es la comparación que tienen, y eso nos llama a todos. Eso no solamente lo vinculante de este proceso, sino lo obligante para la sociedad de seguir exigiendo por nuestros derechos. Somos mayoría. Es mayoría el pueblo de Venezuela que quiere cambio, que quiere ejercer una alternativa, no solamente de sobrevivir, sino vivir con dignidad en nuestro país. El gran llamado hoy es a través de estas tres herramientas concretas, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel institucional. Lo que tiene que ver con el Parlamento Nacional, no solamente la continuidad constitucional, sino el rechazo al fraude. Lo que tiene que ver a nivel diplomático e internacional, con el apoyo, con el avance en las distintas áreas que tiene que ver con justicia universal, responsabilidad de proteger, presión a la dictadura, y lo que tiene que ver con el ciudadano, lo que tiene que ver con lo que hicimos ayer en el ejercicio de la mayoría de protesta, de exigencia, de seguir adelante, de no rendirnos, de hacer sin duda la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Preguntas. Sí, mira, toda mi confianza al comité organizador, toda mi confianza a tanto la doctora Rosa Blanca Mármol como el doctor Enrique Colmenares, que hicieron una labor increíble. El equipo técnico que logró además establecer un mecanismo de participación inclusivo de la gente a través de esta plataforma, a través de la expresión de la mayoría. Así que primero agradecerles todo el esfuerzo, ya sea el comité organizador que dé detalle el día de hoy o mañana, cuando sí lo convengan, de cada una de la participación digital, remota, cada una de las aplicaciones, cuál fue el mecanismo, cómo se completó, qué no se completó, cuál va a ser el proceso de validación, entre otros. Así que
primero, toda mi confianza a quienes han estado trabajando directamente en la convocatoria, montaje, implementación, entre otras cosas del proceso. La información oficial la dieron ellos, así que una información de jueves, viernes, miércoles, creo que no sería preciso, pues la información en teoría, o en teoría no, es así, la tenía el comité organizador. Así que de nuevo, primero, toda mi confianza y respaldo al comité que logró una hazaña, montar una consulta en medio de una dictadura, que logró implementar mecanismos de participación remota de manera novedosa por primera vez en nuestro país, en este caso 3 vías, para poder precisamente saltar los bloqueos de la dictadura que sucedieron. Ya durante más de 2 horas, lamentablemente se cayó el sistema por saturación del servidor, por ejemplo, el que se utilizó, que estaba por supuesto afuera del país por medidas de seguridad. Así que será el comité organizador en dar detalles, pero de nuevo, toda mi confianza y respaldo al comité. ...100% respaldo. También va a solicitarle al comité organizador que se publique, que se hagan públicas las auditorías, de alguna manera también para que ustedes van a minimizar las dudas que puedan surgir alrededor de estos números. Eso por una parte, y por la otra, si hay embajadores o hay personal técnico de los países aliados que participen además en estas auditorías. Y lo otro es que ayer ustedes decían que se cumplieron los objetivos, han recalcado la labor de los voluntarios, han recalcado también que han tenido que combatir la censura. El número con un 87.44% de la totalización son 6.400.000, suponiendo que cuando se dé el 100% de la totalización puedan llegar un poco más a los 7. Le hago una pregunta de se cumplieron las expectativas para la oposición, entendiendo que se compara con la consulta del 2017, se perdieron votos porque son 7 millones, casi 7.200.000 en el 2017 con la consulta. Y también que si uno se pone la foto del 6 de diciembre y del 12 de diciembre, evidentemente hubo gente que dio, no es una opinión mía, es que fue así, se dio gente, mucha más gente participando el día de ayer que el 12. El 6, pero si se suman los datos del 6, que son 6 millones, y los datos del 12, que son 6 millones, son 12, 13 millones, hay una gran cantidad de venezolanos que han quedado como fuera, tanto de lo que se pueda proponer por parte del gobierno de Nicolás Maduro, como también por lo que se está proponiendo desde el lado de la oposición encabezada por ustedes. Ahí hay un mensaje de reflexión de cómo ya después de ayer tratar de llegar a esta gente que no se movilizó ni por una ni por otra mecanismo. Mira, siempre caemos en la tentación, y muy recientemente por nuestra tradición republicana y democrática en Venezuela, de querer equiparar a la dictadura con la alternativa democrática. Caemos en esa tentación constantemente en Venezuela cuando estamos enfrentando una dictadura sin precedentes en América Latina. Cuando hoy, a esta hora, estamos de luto, como empecé por ahí, porque fueron expulsados de su país 19 personas en un naufragio que perdieron la vida, producto de una dictadura criminal, y por cierto una ruta de trata de blancas o trata de personas de manera criminal. No es equiparable el 6 de diciembre con la consulta popular de ninguna manera, te voy a decir. De ninguna manera es equiparable una hazaña ciudadana, voluntaria, de respaldo de partidos políticos perseguidos. A esta hora, por cierto, hay ya detenidos en el estado Táchira sencillamente por haber montado puntos en simple retaliación. Entonces, de ninguna manera, ni es comparable ni equiparable una dictadura con un conjunto social de venezolanos, ciudadanos, voluntarios, enfrentando con la Constitución a unos criminales.
Y entiendo que quieran caer en la tentación, y queramos caer de alguna manera en la tentación de equipararlo. No es así. El Plan República traslada las máquinas de, por ejemplo, un fraude como el CID. Hombres y mujeres con mesas, sillas, bolígrafos, desafiando a la dictadura, hicieron un operativo poco visto, incluso más desafiante que en el 2017, en este momento. Eso es lo primero que quiero decir y reconocer a esos voluntarios y ciudadanos que no se doblegaron, que no sintieron miedo, que por el contrario no se rinden. Entonces yo creo que eso es muy importante destacarlo. Hay que destacarlo y debo hacerlo una y otra vez porque nos corresponde, no por victimizar a un sector de la población, por el contrario, por reconocer el talante de sobrevivientes, de todos unos venezolanos que no se van a acostumbrar. Así que no solamente se superaron nuestras expectativas con respecto a participación, presencia, reto, desafío, unificación de los sectores, ejercicio democrático. Creo que eso es muy importante decirlo en todo momento, porque además es un poco la intención, por cierto, de la dictadura. La dictadura pretende o quiere, a nivel sobre todo internacional, no al interno, hacer ver que esto es una pugna por el poder, un tema entre Guaidó y Maduro. No es así. Es un tema de toda la sociedad venezolana en contra de una dictadura que reprime, oprime, persigue, entre otras cosas. Pero también, sin duda, y lo decía ayer mismo, decía, mira, y hay un sector que por diferentes razones no se movilizó, por diferentes razones, bien sea por efectividad del proceso. ¿Cómo sirve esto para salir de Maduro? No porque no quieran salir de Maduro, todos queremos salir de Maduro en Venezuela, el 90% del país quiere salir de Maduro. Y la labor nuestra es proveer de las herramientas, la disposición, la capacidad que tenemos para salir de Maduro, entendiendo que es un criminal, entendiendo que no tiene cómo hoy sustentar, por el contrario, el 6. Lo que no tiene cómo sustentar hoy, de ninguna manera, es la dictadura. Algunos dan por cierto, la cifra incluso del CNE. Miren, según el Observatorio del Fraude, más del 80%, 82% incluso, hubo de abstención, no solamente abstención, rechazo, increíble. Por eso digo que, mira, pleno respaldo al comité organizador y, por supuesto, todo lo que necesiten para llevar su labor adelante. Por eso, pleno respaldo a toda labor del comité organizador que necesite para presentar sus resultados. Mira, a ver, yo entiendo la labor y es la correcta, pero es mi respuesta. Plena labor y pleno respaldo a todo el comité organizador, a todo lo que han presentado, la hazaña que realizaron por parte del Parlamento, por supuesto la mayor transparencia. Días, de hecho. Bueno, las protestas están pasando ahorita, en este momento. En este momento están ocurriendo protestas y las vamos a acompañar. Ahora, tenemos retos importantes en el cortísimo plazo. El primero, y por eso lo poníamos en 3 áreas muy específicas. El área institucional, el área nacional de protesta, de agitación, de convocatoria, de acompañamiento a lo que ha sido las actividades reivindicativas, por ejemplo, de los sectores que también hemos acompañado, y el área internacional. Son las 3 áreas que desprenden inmediatamente luego del proceso de la consulta que ya estamos organizando, convocando y articulando. Lo primero, todo lo que tiene que ver con el rechazo y la convocatoria a nuestros embajadores, diputados en el exilio, todo lo que tiene que ver con el rechazo del fraude, aumentar a los ya casi 60 países que han rechazado ese proceso en Venezuela. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con el sostenimiento, mantenimiento del Parlamento Nacional, la interlocución legítima y constitucional del pueblo de Venezuela.
Eso tiene que ver con la continuidad constitucional y algunas otras herramientas que debemos utilizar para garantizar la defensa de Venezuela. Lo que quiere la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, lo que quiere la dictadura es aniquilar a los venezolanos, y la existencia de la alternativa es fundamental, y por supuesto de su parlamento. Lo tercero tiene que ver con todo el rango internacional, lo decía hace minutos. Y el área interna, es decir, protestas, agitación, todo lo que tiene que ver con la instalación del Parlamento el 5 de enero, sí, vamos a tener grandes convocatorias, lo decía a través del 2021, que no frena la acción organizativa de articulación en este momento con los diferentes sectores. No es un tema de esperar, no hay nada que esperar hoy para los venezolanos, sino de actuar, de acción, de articulación, de movimiento, de además utilizar esa energía de mayoría, de ejercicio de mayoría, no solamente en contra de la dictadura, sino haber levantado la bandera de cambio en Venezuela, que es elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y si te ha gustado esta información y quieres saber más de lo que acontece en el mundo a diario, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte en todas tus redes sociales para que cada día seamos más los que estamos informados.